Hemos contemplado brevísimamente a lo largo de la mañana la persona del Padre, nuestra relación filial de hijos e hijas de Dios, conforme a la estructura de nuestra identidad como mujeres consagradas en la Iglesia. Contemplamos ahora nuestra relación con la persona del Hijo, con Jesucristo. Evidentemente, la relación con Jesucristo no comienza el día que entramos en la vida religiosa, porque si no, nunca hubiéramos entrado, si no conociéramos nada de Jesucristo, ni tuviéramos ninguna relación con Él antes de llegar a las puertas del primer convento al que nos acercamos. Pero sí que es verdad que nuestra experiencia actual de la persona de Jesucristo pasa por la estructura de la identidad de quien somos en este momento. Mujeres llamadas a la vida consagrada, a la virginidad consagrada, a vivir en pobreza, en castidad, obediencia, conforme al espíritu, la regla, el carisma de su familia religiosa. Y eso condiciona completamente quién es Jesucristo para mí, quién es Jesucristo en mi vida. Brevemente también mencionamos ayer en la primera charla, si recuerdan, el don, la gracia de la llamada. Esta geografía y esta historia de salvación, el conocimiento experimental de la voz de Jesucristo, que la iremos conociendo cada vez mejor a lo largo de nuestra vida. Y no está de más que nos preguntemos, yo creo firmemente que estoy frente a mujeres que han escuchado la voz de Jesús. Y si no, pues no deberían de estar aquí. Y creo firmemente que ustedes tienen experiencia de la mirada del Señor y del timbre de su voz. Pero la pregunta es perfectamente legítima. ¿Ustedes siguen escuchando la voz que les llamó? Porque en su contexto personal, la oración es imposible si la oración de una religiosa no es respuesta a la voz del que me ha llamado. Entonces, si el Señor me ha llamado por mi nombre, no es un recuerdo de una experiencia que tuve antes de venir al convento, que me pasó una vez tal día, en tal hora, en tal sitio y ya nunca más. No, es una voz que me llama continuamente. Me llama porque me ama. En otras palabras, la vocación es una declaración de amor a la que puedo responder o no responder. Bien, habremos escuchado muchas veces de parejas de casados que te dicen: se acabó el amor, es que ya no hay enamoramiento, dejan de quererse. Que se quisieron, claro, pero lo conjugan en pretérito, en pasado, y no como una experiencia real, concreta de Jesucristo en mi vida. Esta conciencia personal de la voz de alguien que me ha declarado su amor. Pobre de mí si eso no fue verdad, porque la única vida que tengo es esta. Y si estoy viviendo de un cuento, de una ilusión o de una fantasía, pobre de mí. Entonces, si Jesucristo no es real, pues ya se dicen de los locos que es que el pobrecillo oye voces. Pero si nosotros oímos voces de alguien que no existe, de alguien que no conocemos, de alguien que no tenemos experiencia, pobrecilla, oye voces. Si oyes una voz y no hay una persona que habla, es un fantasma. Si Él es real, pero no me ha llamado, ¿qué hago yo aquí? Heme aquí, Señor, porque me has llamado. Yo estoy frente a mujeres a quienes Él ha llamado. Y a cada una la ha llamado con una voz, con un timbre de voz, en unas circunstancias en las que se ha proclamado esa voz y revelado esa mirada, que no se ha dado ni se dará jamás en la historia de la humanidad, porque como me ha amado a mí, no ha amado a nadie, porque yo soy único e irrepetible. Entonces,
La vocación es una declaración de amor, a la que respondo o no respondo, punto. Y segundo, yo no tengo la iniciativa. Es Él, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él, dice San Juan. No me eligieron a ustedes a mí, soy yo quien te ha llamado por tu nombre. Llamados por nombre, que dejándolo todo, le siguieron. Es una voz que me puso en camino, que me hizo ponerme a caminar junto a Él, detrás de sus huellas. ¿Recuerdan lo que decíamos hace un rato, esta mañana, hablando del Padre? ¿A dónde? ¿Para qué? Si es que me da igual, yo lo que quiero es estar contigo. Todos esos son detalles que carecen absolutamente de significación, de significado. Lo único que me interesa es la compañía, no la tarea, ni el lugar, ni las circunstancias. Eso es completamente trivial, secundario para mí. Entonces vuelvo a preguntar, cuando tú vas a rezar, ¿vas porque tú has tomado una iniciativa o una iniciativa que ha tomado la maestra o la congregación? ¿O vas porque alguien te ha llamado por tu nombre? Que cada mañana cuando vas a esa capilla, vas, heme aquí, aquí estoy porque me has llamado. Orar es responder, no es iniciar un diálogo. Yo no inicio nada. Frente a Jesucristo, todos estamos en la más absoluta pasividad. Cuanta más pasiva es una persona, más auténtica es. Es la persona que no sabe qué hacer. Si tú no me tomas de la mano, si tú no me guías, si tú no me hablas, yo no sé qué hacer ni a dónde ir. Mi vida no tiene sentido. Simplemente estoy a la espera de que tú me indiques, pero siempre es ir contigo. El Señor nunca manda a nadie a ningún sitio. El Señor siempre pide que le acompañen. A mí cuando me dicen, ¿pero usted por qué fue a tal sitio? Yo no he ido a ningún sitio. A mí me mandaron. Yo fui con alguien que ya me estaba esperando y que me acompañó y que nunca fui solo, que siempre fuimos juntos. Entonces, repito la pregunta, ¿es real la voz de Jesucristo en mi vida? ¿Tengo experiencia de esa voz o es una voz que hace tiempo? Es como cuando de repente alguna vez te han hecho la broma de que te llaman por teléfono y te dicen, ¿a que no sabes quién soy? Pues alguna vez nos ha pasado, ¿no? ¿A que no sabes quién soy? Y bueno, pues como que la voz te suena, pero no estás muy seguro y a veces dices, ay, mira, no sé, sigue hablando. Pues no, es que no caigo. Porque era una persona que conocíamos, nos está llamando porque es un viejo amigo, un viejo conocido o una vieja conocida. Sí, pero ya no conocemos la voz. Hace tanto tiempo que no escuchamos esa voz. Y qué triste es cuando un sacerdote, cuando una religiosa ya no oye la voz. Ya esa voz ha dejado de resonar en lo profundo de mi corazón. Una madre puede estar donde sea y a lo mejor su niño está jugando en el patio con otros niños y todos pueden estar gritando, pero ella conoce perfectamente la voz de su hijo. Entonces, conozco la voz del Señor. Es eso lo que me han enseñado en los años de formación, que yo sería capaz de reconocer su voz entre 1.000 millones de voces, porque como Él ha dicho mi nombre, no lo ha dicho nadie. Y cuando Él dice mi nombre, yo le conozco, sé que es Él. Y no quedo confundido, no quedo engañado. No es una voz que oigo en laudes, no es una voz que oigo de vez en cuando, no es una voz que oigo una vez al año en ejercicios, no, es la voz que me acompaña, cada día, cada instante. Soy quien va siguiendo su voz. Y miren,
Una persona tiene la voz que tiene, tampoco es que nos hable el Señor con un micrófono. ¿Cuál es el problema de no oír su voz? No que Él ha dejado de decir mi nombre, sino que estoy tan lejos que ya su voz no llega a mis oídos. Como alguien que te manda un mensaje y te dice: oye, que el otro día te vi por la calle, si te estuve gritando, pero tú no me oías. No es que, entonces dice: oye, haberme llamado. No, si te llamé, lo que pasa es que tú no oías. ¿Por qué no oía? Porque estábamos lejos o porque había mucho ruido, que es otra razón por la cual no escuchamos su voz. Estamos ya tan confundidos con tantas otras voces que seducen nuestro corazón, distraen nuestro corazón. Y no es trivial, no es irrelevante que nos preguntemos en este momento: ¿quién es Jesucristo para mí en este momento? Puede parecer como lo evidente, y sin embargo no den nunca por supuesto lo esencial de la vida cristiana. Es Él que dice mi nombre, que me ha llamado, que quiere ser mi amigo, convivir conmigo. Es más, de las muchísimas imágenes que se atribuye a Jesucristo, la que mejor define su relación de hijo conmigo es la relación esponsal. Mucha gente no lo entiende esto, incluso en la Iglesia, lamentablemente, yo creo que por mala formación, no lo entiende. La soltería no es una vocación en la Iglesia. Nadie tiene vocación a la soltería. No quiere decir que la vocación de todo el mundo tenga que definirse canónicamente en una familia religiosa, en un sacramento, lo que sea. Pero llega un momento en que uno tiene que definir su relación con Jesucristo. ¿Quién es Él para mí? Y además definirla de una manera irrevocable. Por eso los votos llega un momento en que tienen que ser perpetuos. Que no es a ver si aguanto un año más. Así, cuando ya no me queda un diente en la boca. A ver si duro un añito más. ¿No? Por eso el sacerdocio es un don irrevocable. Iré al cielo, iré al infierno, iré al purgatorio, pero seré sacerdote para siempre. Sacerdos in eterno. Es una relación con Jesucristo irrevocable, irrompible, indisoluble. Este desposorio. La carta que escribe el Papa Juan Pablo II sobre la dignidad de la mujer, Mulieris Dignitatem, entre los números 22 a 24, incluso a 25, explica maravillosamente, mucho mejor de lo que yo lo estoy haciendo en este momento, y dice algo fascinante, muy atrevido, incluso en teología. Dice: frente a la persona de Jesucristo esposo, todos, y dice varón o hembra, hombre o mujer, todos estamos en lo femenino. Jesucristo no es el esposo de las mujeres vírgenes consagradas, de monjitas en no sé qué orden, no. Es el esposo de la humanidad. Es el esposo de la Iglesia, que está hecho de hombres y mujeres. Por otra parte, no es tan difícil de entender, porque cuando uno lee los escritos de los místicos, es interesantísimo cómo hombres, como dicen en mi tierra, de pelo en pecho, vamos, hombres, que siempre hablan de sí mismo en lo femenino. Por ejemplo, el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. ¿Cómo un hombre hecho y derecho puede escribir tan frívolamente, por decirlo de alguna manera: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Amado. Y el Cantar de los Cantares, por tomar la mismísima palabra de Dios. O cuando San Pablo dice: quise desposaros con un solo esposo. ¿Eso solamente son las mujeres? ¿O es a todos los que pertenecen a la Iglesia esposa? Todos estamos en lo femenino, porque esposo solo hay uno, porque sacerdote solo hay uno, porque pastor solo hay uno. Y frente al pastor todos somos rebaño, frente a la cabeza todos somos cuerpo.
y frente al esposo, todos somos esposa. ¿Que psicológicamente nos podrá costar más o menos? Pues benditas ustedes las mujeres, que lo tienen mucho más fácil que nosotros los hombres. Ahora les digo una cosa, a mí no se me hace nada difícil, tener esta conciencia esponsal de Jesucristo esposo. Para nada, vamos. Pues ¿por qué? Porque la metáfora no es el matrimonio. El matrimonio, o sea, el primer analogado, el analogado principal, como se suele decir en filosofía, no es el matrimonio. La unión de Cristo con su Iglesia no es parecido al matrimonio. No. El matrimonio es parecido a la unión de Cristo con su Iglesia. El prototipo, el modelo ejemplar al que nos configuramos todos es Cristo y la Iglesia. Y en la Iglesia, no son palabras mías, son de la palabra de Dios, no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni griego. Aquí no hay más esposo que Jesucristo y aquí no hay más esposa que nosotros. ¿Qué significa esta unión esponsal? Significa la unión de corazón, la entrega del corazón. Por eso la pregunta perfectamente legítima que te puede hacer nuestro Señor Jesucristo desde ahí en un sagrario es: hermana o hermano o padre, ¿a quién pertenece tu corazón? Puede que le pertenezca a Jesucristo, puede que le pertenezca a una o a cientos de criaturas, de objetos, de cosas, de personas que no son Jesucristo, puede que te pertenezca a ti, eso es la soltería. El soltero es el que todavía no ha definido a quién le pertenece. Sé que estoy hablando muy deprisa y que son muchas palabras, pero sí tengo la tendencia a repetir mucho aunque hable rápido. La pregunta verdadera es: ¿a quién le pertenece lo indivisible de tu corazón? Tú puedes profesar los votos, tú puedes recibir el sacramento del orden, pero ¿de verdad has entregado el corazón? ¿De verdad tu corazón le pertenece a Jesucristo y solo a Jesucristo? No a Jesucristo y... No es que Jesucristo me cae bien, no es que es un amigo, no es uno más en el panteón de todos mis dioses, no. Indivisible significa que no se puede dividir. O le pertenece a Jesucristo o no le pertenece a Jesucristo, pero no le pertenece un poco a Jesucristo. Como le decía una muchacha joven a la señora en cuya casa estaba trabajando y le dice: señora, me parece que estoy un poco embarazada. ¿Cómo que un poco? ¿O estás o no estás? Como el interruptor de la luz, o encendido o apagado. O le pertenece o no le pertenece a Jesucristo. Porque es indivisible. O se lo has dado o no se lo has dado. Y como dicen los niños en mi tierra, Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. O sea que ya lo has entregado. Que está dado, que le pertenece al Señor Jesús. Y que cuando lo entregas, te quedas sin ello. Jesucristo se hace guardián y custodio de lo indivisible del corazón. Y eso puede parecer una cosa grande, pero no es absolutamente nada comparado con que Jesucristo me entrega a mí, su esposa, lo indivisible de su corazón, para que yo lo custodie. No lo dañes, no lo ensucies. Él te ha entregado la totalidad de su ser y de su existencia. Se te entregó por esposo. Allí, en la cruz, qué bien lo dicen los místicos. Dice, allí, dice San Juan de la Cruz, amada en el amado transformada, donde ya no se sabe dónde termina uno y empieza el otro. Si en el matrimonio, que pobrecitos esos dos, están llamados a ser una sola carne, Madre del Dios bendito, ¿qué estaremos llamados a ser en relación a Jesucristo? Si esos dos están llamados a ser una sola carne, ¿qué seremos él y yo?
que no son más que una metáfora temporal hasta que la muerte nos separe. ¿Qué será Él para ti y para mí? Él es una persona lejos, es una persona cercana. No es que sea cercana, es que ya somos una sola cosa. Que la unión que se ha dado entre Él y yo ya es que no se sabe lo que es Él ni lo que soy yo. De hecho, San Juan de la Cruz llega a preguntar, ¿puede el alma amar a Jesucristo tanto como Jesucristo la ama? Y sorpréndase, dice él, en la cumbre de la santidad, sí. ¿Por qué? Porque lo único que hace el alma, que ya es un espejo absolutamente impoluto, limpio, inmaculado, lo que hace el alma es devolver la totalidad de todo lo que recibe. Claro que puedo amarle a Él como que le estoy devolviendo todo lo que Él me da. Él me ama infinitamente, yo infinitamente le amo, devolviendo, retornando lo que Él me ofrece y lo que Él me da. Solo que cuando me lo da a mí se ensucia y lo que devuelvo es muy poco y muy pobre, como una luz que brilla, pero tiene un cristal sucio a su alrededor, que no deja pasar la luz. Ahí, por ejemplo, pues el corazón inmaculado de la Virgen María es la perfecta expresión de todo esto. Entonces, estamos llamados a la unión esponsal. Hermanas, está llamado todo bautizado a la unión esponsal con Jesucristo. Las personas pobres, humildes, sencillas, con las que ustedes trabajan, están llamadas a esta clase de unión con Jesucristo. Y pobrecillas que nunca han tenido el privilegio de oír estas cosas que están oyendo ustedes, obviamente no solo de mí, sino de tantas veces como ustedes lo han escuchado. Por eso, pues les animo muchísimo a que se planteen esto, que lo piensen, que lo reflexionen, que lo revuelvan en su corazón, pero con toda seriedad, porque esto sí que es una llamada a la conversión, cuando el corazón es infiel. Por eso, en definitiva, todo pecado, da igual, del primero al 10º mandamiento, es siempre adulterio. Porque a fin de cuentas es una ofensa al esposo. No es solamente los pecados del 6º mandamiento. En definitiva, todo pecado es la infidelidad a esta amistad esponsal que por sí es transformante. La tarea del esposo es transformar y configurar el corazón de la esposa para que sea el perfecto receptáculo de la gracia y del don que hace Jesucristo de sí mismo, y de esta manera ser fecundos en la Iglesia. Esta unión esponsal, al que ya lo he dicho como 312 veces, esta unión esponsal a la que está llamado todo bautizado, y digo, lo repito muchas veces porque sé, ojalá quiera que Dios que no sea así en el caso de ustedes, pero estoy tan acostumbrado a que sí sea lo que les voy a decir, que es que montones de sacerdotes, montones de religiosas jamás han escuchado estas cosas, por lo menos de una manera sistemática, que me parece gravísimo y urgentísimo que esto quede claro. Entonces, todo bautizado está llamado a esta amistad, a esta unión esponsal con Jesucristo. Ahora, sí que les pido que me pongan muchísima atención. La unión esponsal con Jesucristo en esta vida, no en la eterna, en esta vida se puede dar de dos maneras. Mírenme menos y escriban más. Escriban, porque lo que voy a decir ahora es extremadamente importante. Hermanas, la unión esponsal con Jesucristo en esta vida se puede dar de dos maneras. Se puede dar una unión inmediata y se puede dar una unión mediata. Unión inmediata, unión mediata. Unión inmediata significa, la propia palabra lo dice, significa una unión sin mediación, sin colaboración de criatura alguna con Jesucristo.
Hay personas que están llamadas a vivir la unión esponsal con Jesucristo de manera inmediata, puesto que no implica colaboración, no puede ser un sacramento. Esto es lo que se llama la profesión de los consejos evangélicos. Por eso no es un sacramento. No porque tenga menos valor que el matrimonio o que la Eucaristía o la penitencia, sino porque es de una estructura diferente la unión con Jesucristo. Es una unión inmediata con Jesucristo, sin colaboración, sin mediación de criatura alguna. Unión mediata, ya lo dice la palabra, es unión con Jesucristo con la colaboración de un signo visible. La persona de Jesucristo que se me ofrece por esposo con la colaboración de una criatura es el sacramento del matrimonio. La unión de un hombre con una mujer, la unión de un hombre con una mujer, que es signo de la unión esponsal con Jesucristo. A ver si no confundimos el signo con el significado. La tragedia de muchísimos casados es que nunca nadie se ha molestado en explicarles qué significa el matrimonio. Que ustedes son signos de una cosa muchísimo más grande. Pero de una cosa muchísimo más grande, no en la Iglesia diocesana o en la Iglesia universal, de una cosa muchísimo más grande para ustedes mismos, que el día de tu desposorio, el día de tu matrimonio, Jesucristo se te dio por esposo, significado en la persona de tu marido o en la persona de tu mujer, que son un signo sacramental. Es decir, un signo que por definición es visible de la realidad invisible, pero la realidad es lo invisible. Lo transitorio es lo que no se ve, lo que se ve. Lo dice San Pablo, por otra parte. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Lamentablemente nos parece mucho más real, porque tenemos bastante poca fe, nos parece mucho más real lo que se ve que lo que no se ve. Mientras que lo que se ve es el signo y lo que no se ve es la realidad, que es el significado. ¿Por qué está permitido desde época apostólica que un viudo se pueda volver a casar? Es el mejor ejemplo, no sé si es el mejor, pero es un muy buen ejemplo. Se puede volver a casar porque lo que cambia es el signo, pero no el significado. Cristo esposo no cambia, solo que primero lo ha representado una persona y ahora lo representa otra. Pero la realidad que significan no ha cambiado. Sigue siendo unión con Jesucristo esposo. Por eso la fragilidad del matrimonio, por eso la temporalidad del matrimonio, pero la temporalidad del matrimonio y hasta la temporalidad de la mismísima Eucaristía. Por la misma razón que en el cielo no se celebra misa, porque es un signo de la realidad. Es un signo que contiene la realidad, al autor mismo de la gracia y de los sacramentos, pero no deja de ser un signo temporal. Recuerden que dije una palabrita que no olvidemos. En esta vida, recuerda lo de en esta vida, la unión con Cristo se puede dar de dos maneras diferentes. Es unión con la misma persona, mediata o inmediata. Pero la realidad es la misma, Cristo esposo. Cristo esposo de la nueva humanidad. Entonces, esta unión con Jesucristo esposo, sea de manera mediata o inmediata, tiene la doble finalidad que conocemos del matrimonio. Tiene la dimensión unitiva y tiene la dimensión procreativa. Yo tengo conciencia clara
de que la profesión de los consejos evangélicos tiene exactamente esta misma estructura. Que la unión con Cristo Esposo en mí tiene que ser una unión inmediata con esta doble dimensión unitiva y procreativa. ¿Cuál es la dimensión unitiva? El amor. ¿Cuál es la dimensión procreativa? La vida. No puede darse fecundidad en la vida cristiana sin dimensión unitiva. Si no estoy unido al esposo, ya lo dice él, como los sarmientos a la vid, sin mí no podéis hacer nada. Porque solamente unidos a la vid, solamente unidos, injertados en el esposo, podemos producir fecundidad espiritual. Como un hombre y una mujer conciben los hijos exactamente de la misma manera si son cristianos que si son paganos. No es que los paganos conciban los hijos teniendo relaciones sexuales y los creyentes los tengan rezando el rosario, ¿no? Si no hay unión, no hay fecundidad. Si no hay vida, no hay amor. Por eso, de la unión con Cristo brota la fecundidad de tu vida consagrada. Y muchas veces estamos buscándole soluciones a la fecundidad de los niños de los colegios, de los hospitales, de los apostolados, pero no se nos pasa por la cabeza pensar, ¿no será que hay un problema de dimensión unitiva entre las hermanas? Y queremos buscar soluciones naturales a problemas sobrenaturales. Y así nos va la vida. Así no se produce fruto en la Iglesia. Entonces, esta doble dimensión. Ustedes recuerdan cuando dice el apóstol San Pablo, la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 35 más o menos, algunos antes y algunos después, más o menos por ahí, dice, el casado tiene el corazón dividido, ¿recuerdan? Esta división es muy importante, hermanas, porque no se trata de una división, como decíamos antes, el corazón indiviso, lo indivisible del corazón. No se trata de una división subjetiva, se trata de una división objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Una división del corazón subjetiva, que ando con el corazón dividido, porque tengo otros afectos que no son Jesucristo, eso es la división subjetiva entre el pecado y la gracia. Pero aquí no se trata, que eso lo puede tener un casado y un consagrado. No se trata de una división subjetiva, es una división objetiva. Entonces, ¿entre qué es esta división? Entre el orden de la naturaleza, que es creada por Dios, y el orden de la gracia, que también es creada por Dios. La división del corazón está entre la tensión, como dice San Pablo, vivimos en este mundo, gimiendo entre dolores de parto, esa tensión interna que tiene todo casado entre el orden de la naturaleza, que es querido por Dios y muy santificante, y el orden de la gracia, que también es santificante. Pero es un ejercicio continuo de tensión interna. Yo, por ejemplo, he tenido la gracia de atender espiritualmente a gente joven fantástica, que vivía muy en serio su vida como jóvenes solteros, universitarios, gente que iba a misa diaria, que rezaba la liturgia de las horas, que hacía apostolado, que venía a clases de teología y que luego tenía su vida de laico, de estudiante o de trabajador o lo que sea, que luego se casaban. Yo las casé yo. Todos, al final, después de unos meses de matrimonio, era una especie de crisis. Llamase una crisis buenísima. ¿Por qué era una crisis? Pues porque ya no podían llevar la vida que les encantaba. Porque de repente te casas y tienes el primer hijo, antes te ponías unos pantalones vaqueros, tardabas 3 minutos y medio en vestirte y te ibas a misa tan feliz y tan contento. Ahora la vida ya es más complicada.
que empiezan a llegar otros personajes que se llaman hijos, donde a lo mejor ya no puedes ir a misa diaria. Entonces dice, entonces, ¿cómo Jesucristo? Muchos me decían así como muy dramáticos, ¿no? Pero ¿cómo me hace esto a mí Jesucristo? O sea, ¿cómo va a querer Jesucristo que yo no vaya a misa todos los días? O días que yo no puedo rezar la liturgia. Gente joven, por las calles de las ciudades. Gente fenomenal, gente fantástica. Y era un momento de decir, no, es que ahora, aunque te resulte doloroso, Jesucristo quiere que te santifiques, que te ama infinitamente, quieres que te santifiques de otra manera. Y a lo mejor es muy doloroso no poder seguir, pues que se iban de ejercicios espirituales, y ahora, oye, ¿tú qué? ¿Ahora qué? ¿Te largas una semana a hacer tus ejercicios de laico con tu grupo de vida cristiana, etcétera, y qué? ¿Dejas a tu mujer, a tus hijos, a tu marido y ellos se quedan con los niños? Pues todo eso se acabó, por lo menos durante una temporada muy larga de la vida. Pues yo creo que tenemos que pararnos a pensar, si somos conscientes de esta tensión en la que vive el que está llamado a la unión mediata con Jesucristo. Que tengo al niño enfermo y que quiero ir a misa el domingo. Pues que no he podido ir a misa, y pecado no es ninguno. Sí, obviamente era lo que había que hacer, ¿no? Y no había otra forma de solucionarlo. Creo que es un tema precioso este, y lamentablemente se habla tan poquito de él. Qué poco oímos a mis hermanos sacerdotes hablar de estas cosas con normalidad en las misas de los domingos, para que el pueblo santo de Dios conozca los tesoros de su fe católica. ¿Por qué les privamos a la gente de estas maravillas? Que Jesucristo quiere ser su amigo, que quiere ser su esposo, que a todos nos llama por nuestro nombre desde el día de nuestro bautismo. Yo, gracias a Dios, la suerte que tiene un misionero es que me he hinchado a bautizar. Montones, no sé, yo creo que puede que lleve ya unos 8 o 9 mil bautizos. Yo tengo amigos míos en España que es que pasan 6 meses y no bautizan a nadie. O como ahora le dan por tener perros y no tener niños. ¿No? Y hay gente que, no sé, que un día va a pedir el bautismo para su gato. Pero fíjense que es maravilloso cuando a la gente, al pueblo de Dios, se le explican los tesoros de la fe, los tesoros del magisterio de la Iglesia y de la enseñanza de los santos y del testimonio de los mártires y de los padres de la Iglesia. Entonces, qué importante es este tesoro. Y a veces no lo valoro, y a veces no lo aprecio. Y mucha gente cuando lo escucha te dice, pero a mí ¿por qué no me han contado esto antes? Y no digamos cuando me pasa con religiosas. Pues padre, a mí esto nunca me lo habían dicho. Y esto es terrible. ¿Cómo puede Jesucristo llamar a una persona y que no se le explique a lo que le está llamando nuestro Señor Jesucristo? Y estamos, hermanas, todavía en la introducción. No sé si vamos a tardar 1, 2 o 3 días, me da igual. Y si no se habla de otra cosa, esto es el corazón de la vida. Pues yo les animo a que se paren a pensar. Yo tengo claro esto de la unión esponsal con Jesucristo. O me parece una hermosísima beatería, vamos, poesía, que no tiene ningún refrendo en la realidad. Porque si no, el resultado es que yo soy un soltero con uniforme, que hombre, que no me vean, porque saben que soy el padre, pero me puedo permitir todas las frivolidades, coquetear con todo lo que me dé la gana, porque como no tengo marido, sí, que se te ocurra a tu hermano casado hacer lo que tú, sacerdote, acabas de hacer. ¿Qué le pasaría? Vamos, que se entera su mujer y, como dicen en mi tierra, le cruza la cara de la derecha a la izquierda, plas, plas, plas. Es así. Y lo hacemos nosotros y jiji, jaja, jojojo.
Porque como nadie se puede poner celoso, porque como Jesucristo no es nada, es como un aire, es una palabra, es como un crucifijo pegado en la pared, que ni siente ni padece. Oiga, ¿usted es consciente de a quién le pertenece su corazón? ¿Qué diría un casado que viera cómo yo, sacerdote célibe, me comporto? No sabrán mucho de religión católica, solo me dirían, yo no sé si usted es casado o soltero, solo le digo que si yo hiciera lo que usted acaba de hacer, madre del amor hermoso. Y la mujer lo mismo. Nos permitimos todo tipo de tonterías con los muchachos, con los jóvenes, con los sacerdotes, porque como somos monjitas y como son curas, pues mucho besito y mucho abrazo y mucha cosa. Pero, un momento, ¿tu hermana casada hace esas cosas con los hombres? ¿No tiene un instinto de algo que cambia en su vida y en su corazón? ¿Ustedes no han visto sus hermanas cómo cambian después de casadas? Y no han hecho ejercicios espirituales de una semana, ¿eh? No se crean que para la preparación al matrimonio le han dado toda la formación que les han dado a ustedes. Y bien que lo entienden, ¿eh? Ay, qué curioso, ¿no? No, padre, si es que es nuestra cultura. Miren ustedes, hay cosas que son de cultura y hay cosas que están mal. Que con el cuento de la cultura, aquí vale todo. Y aquí no hay cultura que valga. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Entonces, el casado, ¿cómo se santifica? Brevísimamente, pero de esto seguiremos hablando todo el día de mañana. El casado se santifica en un ejercicio continuo de fe, esperanza y caridad. Miren, es imposible santificarte en el sacramento del matrimonio si no eres una persona que tienes una vida adulta espiritual. Una persona que habitualmente le funcionan los instintos sobrenaturales, la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes teologales. Es imposible santificarte porque no soy capaz de reconocer en el signo, mi marido, mi mujer, la persona que representa. Y perdonen que me detenga en esto, aunque sea lo último que diga para concluir. Miren, usamos de maneras muy diferentes esto de representar. Imagínense, ahora cuando vayan a tener la profesión, que les ha dicho el señor arzobispo, obispo, lo que tengan aquí, no sé si es arzobispo o obispo. Obispo, pues viene el obispo, viene a presidir sus votos. Bueno, qué emoción, viene el señor obispo. Pero el día anterior se ha puesto malito y llama y dice, miren, madres, no voy a pedir ir, pero me va a representar el vicario general. Bueno, pues nada, que se haga la voluntad de Dios. Bueno, en el fondo, qué desilusión. ¿Por qué? Porque representar en nuestro uso cotidiano de la palabra significa ausencia. Que el que tenía que venir no va a venir, pero va a venir otro que hace presente al que no ha venido. El que viene entonces, el representante, nos habla de la ausencia del representado. Cuando digo que el casado es un representante de Jesucristo esposo, no es que el representado, que es Jesucristo, no puede venir y va a venir el representante, que es mi marido, mi mujer. Para nada es eso. No es en vez de representante. En la teología significa hacer presente a una persona. Que Cristo esposo está presente, no ausente, está presente en la persona de mi marido, de mi mujer. Pero solo la fe lo reconoce. Y sin fe no lo voy a reconocer. Es simplemente matrimonio de dos paganos que los domingos van a misa y bautizan a los niños. Pero en realidad, en la vida cotidiana, un ejercicio de bastante poca fe. Y así, lamentablemente, viven muchos de nuestros casados, con muy poquito ejercicio de fe,
con muy poquita oración, la fe no se alimenta con los sacramentos, ni con la oración, ni con los medios habituales de cómo crece la fe, que ahí están muy bien explicados en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, es que tenemos la perfecta receta para el fracaso. Si yo no soy capaz de espontáneamente, no, me casé con esta mujer, era delante de un altar, ella representaba a Jesucristo, luego tengo que hacer así no se puede vivir. Tiene que ser un ejercicio espontáneo de la conciencia de que lo que le hago a esta persona, se lo hago a Cristo esposo. A mí me lo hiciste. Pues qué maravilla es la persona que vive el matrimonio con la conciencia de que esta persona es un signo sacramental de la realidad que es Cristo, que es mi esposo y el que da sentido a mi vida. Cristo no da sentido a la vida de los vírgenes y el marido o la mujer da sentido a la vida de los casados. Aquí el único que da sentido a la vida es Jesucristo, de todo bicho viviente. Por eso, hermanas, que nos paremos a pensar, y fíjense, para que el Padre, que nos estamos preparando, que somos todas religiosas, pierde un minuto de unos ejercicios a hablar del matrimonio, es que yo creo que es muy importante, porque no vamos a entender a lo que estamos llamados si no entendemos a lo que están llamados los otros.